Yo te diría que en esta última semana, este juego tan difícil que le tocó jugar al presidente López Obrador, a México le patearon 3 penaltis. El primero se lo convirtieron, que fue el downgrade de Fitch. Y los otros 2, yo te diría que quizás México los atajó o la pelota pegó en los palos, pero el peligro de gol todavía persiste, porque como tú mencionaste, la amenaza de Trump todavía no ha desaparecido. Y el cambio de perspectiva de Moody's sugiere que podría haber un downgrade muy pronto. Y lo más grave de todo esto es que el impacto principal lo va a sufrir Pemex, y creo que hay que ponerle muchísima atención al tema de Pemex porque tiene tanta o más importancia que el tema arancelario de Trump. Esta situación, de todas maneras, en este momento ya el gobierno ha dicho que no le iba a dar más recursos o más ayuda de momento, pero todavía resuena en México, Fernando, la imagen de los banqueros, de los 3 banqueros que estuvieron en una conferencia de prensa matutina cuando se anunció, bueno, pues todo este esquema de posible, digamos, recursos disponibles en caso necesario para la petrolera. Yo creo que el gobierno no tiene alternativas y va a tener que transferirle más recursos a Pemex si quiere evitar que la empresa pierda el grado de inversión, y creo que la reacción racional del gobierno debería ser hacer todos los esfuerzos posibles para que Pemex no pierda el grado de inversión. ¿Cuál es el problema aquí? Si 2 de las 3 agencias mayores califican a la deuda de Pemex por debajo de grado de inversión, entonces automáticamente una gran parte de los fondos internacionales de inversión que tienen papel de Pemex en sus portafolios hoy en día estarían forzados a vender esta deuda. Es decir, que automáticamente la posibilidad que tendría Pemex de financiarse en el mercado se comprometería muchísimo. Dadas la relación tan íntima que hay entre el gobierno federal y la empresa, esto seguramente contaminaría a la deuda del gobierno federal y por extensión a todo el espectro de deuda corporativa del país. Así que defender a Pemex es defenderse a sí mismo para el gobierno. Sería un error muy grave para el gobierno no aumentar el nivel de apoyo que le da a la empresa. No sobra agregar en ese cuadro de la semana pasada, Fernando, lo que está viviendo ahora el gobierno con el tema de su plan inmigratorio y el impacto que puede tener sobre las finanzas públicas. Como lo hemos dicho muchas veces en tu programa, Gabriela, no hay magia en las cuentas fiscales. Los recursos fiscales no crecen en los árboles, así que lo que haya que gastar para ayudar a Pemex va a tener que salir de algún otro recorte de gastos. Adicionalmente a esto, todavía no está claro cuál va a ser el impacto fiscal final del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Seguramente al gobierno le va a costar una buena cantidad de dinero movilizar a la Guardia Nacional a la frontera sur, mejorar la logística de los centros de inmigración, hospedar temporariamente a los migrantes que están de paso hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, que el final de esta historia es que tenemos una situación en la que hay mucha incertidumbre con respecto a Pemex, hay mucha incertidumbre con respecto a lo que podría pasar en el capítulo siguiente de esta guerra arancelaria, y tenemos una situación fiscal muy tensa. Por lo tanto, yo creo que las perspectivas de crecimiento y las perspectivas fiscales de México de los próximos meses son bastante comprometidas. Por lo tanto, recesión, ¿qué porcentaje le estás atribuyendo a estas alturas cuando ya marcamos un primer trimestre de contracción? Yo creo que no hay que exagerar los riesgos y ni hay que tampoco tenerle tanto miedo a esta palabra recesión como si fuera el fin del mundo. No. Creo que el escenario más probable es un escenario en el que la economía de México crece muy poquito, quizás menos del 1% durante los próximos trimestres. Esto no es el fin del mundo, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para corregir los problemas que hay en este momento. La gran pregunta aquí es que tenemos muchos frentes de conflicto abiertos y ninguno de ellos puede ser ignorado. Llámese Pemex, aranceles, inversión, empleo, crecimiento.